Hola, ¿qué tal? Yo soy Jessie Days y bienvenidos a una nueva sección en mi canal. Empezaré a crear algunos videoblogs para hablarles de mis buenas y malas experiencias como programadora, el por qué decidí estudiar inteligencia artificial y qué necesité para hacerlo, el arduo camino del emprendimiento, entre otros temas. En este primer video quiero contar por qué decidí estudiar informática, sobre todo cuáles fueron mis altibajos como alumna, al punto realmente de no saber qué hacer con mi vida y preguntándome todo el tiempo si me había equivocado en mi decisión. Si tú eres estudiante, posiblemente estés pasando por lo mismo y ojalá que lo que te voy a contar pues te ayude en algo. Y si te sucedió, posiblemente te vas a sentir identificado, así que si este video te gustó, dale manita arriba, si no te gustó, pues ni modo, manita abajo. Así que quiero empezar a platicarte de cómo es que surgió mi interés por la informática. Mi papá nos regaló a mi hermana y a mí una pequeña computadora de juguete, de hecho aún la conservo, la cual traía algunas actividades para poder aprender inglés y traía un pequeño disco que tú lo insertabas y entonces extendía esas actividades. Sinceramente no había nada más, solamente esas actividades en inglés, pero la verdad es que era muy entretenido y considero que fue mi primer contacto con una computadora, aunque fuera de juguete. Ya más adelante, y creo que con mucho esfuerzo de mi papá y de mi mamá, pues nos regalaron una computadora de escritorio marca Acer Aspire. Era enorme, tenía un monitor así grande y muy pesado, porque pues estamos hablando más o menos de 1998, así que ya te imaginarás. Tenía Windows 95, traía unos CDs de Encarta, de historia, de ciencias naturales, y la verdad es que para mí pues fue un parteaguas en mi vida. Tengo que decir que pues no teníamos internet, así que todo lo que tenía que aprender pues lo hacía de libros o de revistas que nos compraban. Yo sinceramente estaba muy feliz con la computadora que nos habían comprado y bueno, a partir de ahí empezó a surgir mi interés por la informática. Y bueno, además de eso, me encantaban los videojuegos. Teníamos un NES con Mario Bros. Y la pistola para jugar patitos. Entonces, en esa época me preguntaba cómo le hacían para que la pistola le disparaba a los patitos. Muchos años después me enteré. Fue pasando el tiempo. Mi papá nos envió a mi hermana y a mí pues algunos cursos de computación. Ya te imaginarás, en esas escuelas de computación que te enseñan paquetería a final de cuentas. Pero que es muy útil, sinceramente. Y mi atracción por la informática pues fue mayor. Sin embargo, me empecé a fijar más hacia el diseño gráfico y eso era lo que realmente me gustaba. Me enseñaban paquetería como CorelDRAW, entre otras cosas. La verdad es que me gustaba mucho, también me gustaba aprender la teoría del color. Tiempo después llegó el momento de decidir qué estudiar. Es bastante complicada esa etapa, o al menos para mí la verdad es que lo fue, porque estás decidiendo qué hacer con tu vida o casi con el resto de ella. Por supuesto, se vale cambiar de opinión y hacer lo que realmente te hace feliz, pero debes de decidirte por algo al final de cuentas. Así que mi primera idea pues fue estudiar diseño gráfico, porque era lo que realmente me apasionaba en ese momento. Sin embargo, pues la única escuela buena de la ciudad de donde soy, en ese entonces pues era muy cara. No había beca y por supuesto pues para mis papás no era posible pagármela, ni tampoco había la opción de poder salir de la ciudad. Entonces bueno, por ese lado ya no se pudo y tuve que buscar pues una escuela pública. Me puse a pensar qué otra cosa me gustaba además del diseño gráfico y pues vino a mi mente por supuesto los videojuegos. Yo soñaba con crear uno y no utilizo la palabra programar porque no sabía nada, o sea, no sabía cómo se hacían. Así que pues mi papá me ayudó a investigar qué necesitaba estudiar pues para lograr esa meta, por lo que llegamos a informática y esa fue pues mi segunda opción y sí me gustaba bastante. Pues se llegó el momento de pensar en estudiar informática, me tuve que preparar para el examen a la Universidad Veracruzana y para otro tecnológico. Presenté los exámenes correspondientes de admisión, quedé en ambos, pero al final decidí informática en la UV. Hasta ahí, ese es mi inicio. Yo la verdad es que sí tenía la ilusión de estudiar y tenía esa ilusión de crear un videojuego, pero la siguiente etapa para mí fue la catástrofe como estudiante. Llegamos a esta etapa titulada La escuela no era lo que esperaba. Se llegó el momento de cursar la licenciatura. Llegué como la mayoría de las personas, me imagino que lo hacen, con mucha ilusión y muchas ganas de poder aprender. Tuve pues la fortuna o tal vez la mala suerte de que
la mayoría de mis compañeros ya tenía nociones de programación. En lo personal, yo no tenía, como te digo, idea de nada, o sea, no sabía ni siquiera lo que era programar, no sabía lo que era un lenguaje, no sabía lo que era un compilador o un intérprete, al grado de que ni siquiera sabía cómo se guardaba o se ejecutaba el código, ¿sí? Y que además, pues nadie me lo había enseñado. Hay que recordar, no había la tecnología de ahora ni los recursos de ahora que tú entras y buscas qué es programar o cómo se hace un videojuego. Fue muchísimos años atrás. Las clases siguieron avanzando, yo estaba varios escalones por abajo de mis compañeros y yo cada vez pues me perdía más, sobre todo en materias de programación. Ellos ya entendían, por ejemplo, lo que eran crear una condicional y yo apenas estaba comprendiendo lo que era un tipo de dato y cómo es que se usaba cada uno de esos tipos de datos. Y pues cometí el error de compararme con el resto del grupo y empecé a decepcionarme de mí misma e inclusive dudar de mi capacidad, o sea, de mi inteligencia, cosa que estuvo muy mal. Nunca te tienes que comparar con los demás, todos llevamos un proceso de aprendizaje. También tengo que decir que el primer lenguaje de programación que nos estuvieron enseñando, que me enseñaron, pues fue por un lado Pascal y después C. Entonces C de por sí es bastante complicado y yo sin saber nada y sin entender nada, pues todavía estuvo mucho peor. Además de eso, considero que pues en ese momento pues tiré la toalla, me rendí. Me fui por el camino fácil y preferí irme a jugar con mis amigos a las canchas o estar en la cafetería en lugar de dedicarme al estudio. Me fui realmente por lo más sencillo, pues que es desistir básicamente. Pues el semestre continuó y ya era momento de presentar el examen final de algoritmos 1. En los pasados no me había ido bien, había más o menos estudiado, pero no me había ido bien. Y como ya te imaginarás, pues reprobé el examen. Recuerdo que fui a hablar con la maestra y le pedí ayuda con algún trabajo extra, ya saben, la vieja confiable, para que me subiera de 5.9 a 6. Y recuerdo más o menos lo que me dijo, fue hace muchísimos años, pero se me quedó grabado lo que me comentó y fue algo así como que, pues si yo te ayudo te estaré haciendo pues un mal a final de cuentas. De nada sirve pues que pases este examen si no tienes los conocimientos suficientes, mejor repite la materia, ni modo, o sea, reprobé y pues así fue. En ese momento sinceramente pues no lo entendía, yo decía pues ¿qué le molesta? ¿Qué le afecta pasar de 5.9 a 6 mi calificación, no? Pero ok, años después sinceramente le sigo agradeciendo muchísimo a la maestra pues Ángeles Arenas de la UV. Supongo que ella ya ni siquiera se acuerda de mí, pero para mí sí fue importante lo que hizo. Creo que si me hubiera dejado pasar la materia, seguiría por el camino fácil y nunca hubiera aprendido a programar. Iba a los tumbos pasando la licenciatura, reprobaba mucho, los pasaba en extraordinario, los pasaba con 6. La verdad es que no me gustaba la forma en que varios profesores me enseñaban. Sinceramente yo no me sentía motivada y creo que también parte de ello era mi actitud. Y recuerdo que mis papás me regañaban mucho y con justa razón, porque me decían que me estaban dando todo para que yo estudiara y pues solo iba perdiendo la oportunidad. Debo decir que la Universidad Veracruzana, cada año que hace examen, pues muchas personas se quedan fuera y yo había sido de las personas que había entrado, entonces pues estaba perdiendo esa oportunidad que muchos hubieran querido. Sinceramente, mis primeros semestres fueron fatales, o sea, me fue muy muy mal, fui muy mal estudiante los primeros semestres, además de que supuestamente no me gustaba la programación, pero más bien huía de ella porque no me quedaban claras las cosas y seguía comparándome con el resto de mis compañeros. Y pues empecé a buscar alternativas como ingeniería de software, como redes, base de datos, estudié Cisco, recuerdo. Y pues tampoco nada de eso me gustó, o sea, no me motivó, no lo consideraba como un reto. Y no porque diga que son áreas o las estoy criticando, solamente para mí no eran un reto, no me llenaban, no me motivaban. Y hacía que me perdiera de mi meta o de mi sueño más bien, que era pues crear un videojuego. Pues regresé a intentar aprender realmente a programar y me puse a pensar que tenía que darle otra oportunidad y pues qué bueno que lo hice así. Me puse a pensar, ok, ¿qué es lo que no me está gustando de la programación o por qué no la puedo aprender? Y la respuesta fue fácil.
me di cuenta que lo que no me estaba gustando pues era la manera en que posiblemente los profesores me enseñaban, y también era en parte pues mi actitud. Tengo que decir y tengo que mencionar y aceptar que en lo personal no me gusta estar 2 horas sentada en un salón de clases. Soy un poco más activa en ese sentido. Muchas veces sentía que perdía el tiempo. Ya no me voy a meter más con los profesores porque no todos son iguales. Muchos marcaron mi vida y me motivaron. Otros llegaban a sentarse y a leer el periódico y los ponía de pretexto como para decir, es que el plan de estudios, es que la escuela, es que no sirve, es que mil cosas. Pero al final la que tenía que estudiar pues era yo. Entonces lo que hice fue empezar a aprender más por mi cuenta, ¿sí? Asistir a clases y ver cuál era el temario y qué iba a venir en el examen y hacer pues los proyectos finales, pero empecé a aprender por mi cuenta. Y hasta esa época yo ya estaba en 4º semestre y yo no sabía programar. O sea, imagínate 2 años en la escuela y sin saber programar. Y bueno, dejé de lado la desidia, el miedo, los no puedo, y empecé a hacer las cosas. Yo sabía que la capacidad pues sí la tenía. Así como me imagino que muchos de ustedes se deben de estar preguntando si es cuestión de capacidad de inteligencia o qué está sucediendo y por qué no pueden aprender a programar. Pero créanme, a muchos nos pasa esto, al menos a mí me pasó. Así que tomé uno de los libros de programación que me compraron. Como les comento, yo ya estaba en 4º semestre, no sabía nada. Había pasado todas las materias de programación con 6 y ya. Y tomé el libro y empecé a estudiar y empecé a aprender poco a poco. O sea, básicamente de cero. ¿Qué es un tipo de dato? ¿Qué es if? ¿Qué es else? ¿Para qué es while? ¿Por qué es la diferencia? ¿Qué es un arreglo? Y así empecé. Y algo que también me funcionó muchísimo cuando me encargaban tarea o veíamos algo en clase es que bajaba código de otros programadores y entonces veía ellos cómo resolvían las cosas. Y lo comparaba con el cómo yo lo resolvía y empezaba a preguntarme pues por qué no lo había resuelto de esa manera o por qué tomó ese camino, y comparaba mucho. Me sirvió mucho ver el código de otros, sinceramente. Eso me ayudó a empezar a ver las cosas desde otra perspectiva y pensar en diferentes caminos lógicos, básicamente. Y de pronto, de la nada, tal vez, o no lo sé, algo se iluminó en mí. Y al fin comprendí lo que era la programación. Y básicamente es dar instrucciones lógicas a la máquina para que haga algo. Pero no lo entendía. Y por fin algo cambió y me di cuenta que no era algo imposible, que solamente necesitaba sentarme, esforzarme y necesitaba hacerlo yo. Que no todo es teórico, que tienes que realmente poner en práctica para ver si estás comprendiendo la teoría y los conceptos. Eso es la programación, es práctico. Sí debes de saber lo que es una variable y sí debes de saber lo que es una condición, pero si tú no lo ves funcionar, te va a costar más trabajo aprenderlo. Y entonces dejé de lado los obstáculos y los pretextos, que si los maestros, que si el plan de estudios, que si la escuela, que si el horario, que es mil cosas. Lo empecé a dejar de lado y sinceramente en ese momento me enamoré por completo de la programación. Supe que era mi camino. Eso creo que fue lo mejor de todo, que supe que era a lo que quería dedicarme toda mi vida. Es un sentimiento único que tú tal vez aún no lo tienes, pero que debes de buscarlo si esto es lo que realmente te gusta, porque creo que a todos nos llega ese momento y darte cuenta cómo los programadores tenemos la fortuna de convertir las ideas y nuestra imaginación o lo que estamos pensando en código, y que el código es una realidad. O sea, estamos creando algo desde cero, de nuestra mente a código y algo que se puede usar. O sea, eso es lo más maravilloso, creo, que de la programación. Y te puedo decir que aunque mis inicios fueron malos, muy muy malos, yo pensé que ni siquiera iba a acabar la licenciatura, ayudó mucho fue no dejarle todo solamente a la escuela, sino el buscar ese título siendo también autodidacta, porque no todo se lo puedes dejar al profesor. Al final de cuentas, pues es nuestra vida y es nuestra preparación. Y pues sí,
doy gracias porque mis papás siempre me alentaron a concluir la universidad, aunque yo la quise dejar muchas veces. Y tener un título me ha abierto muchas puertas a nuevas oportunidades. Si no hubiera tenido el título, no hubiera podido estudiar ni la maestría ni el doctorado, ni conocer a los profesores que tuve. Creo que también lo que me ayudó mucho pues fue eso, el aprender por mi cuenta, el si quiero ir más rápido de lo que me puede enseñar el profesor, pues tengo que hacerlo. Ese título sin el conocimiento no me serviría de nada. Y también te quiero decir que ser mal estudiante, si es que estás en esa temporada en la que vas muy mal en la universidad o en la escuela, no importa lo que estés estudiando o en el grado en el que estés, ser malo estudiante no tiene por qué trazar por completo tu futuro. Creo que lo que traza tu futuro al final es tu esfuerzo. Entonces, pues trata de buscar eso, trata de buscar tu pasión. Yo te hablo de programación porque es en lo que yo me desenvuelvo, pero si llegaste a mí por alguna otra carrera, si eres médico y te está costando trabajo, y si eres ingeniero y te está costando trabajo, pues no te preocupes. Todos tenemos ese proceso de aprendizaje y lo tenemos diferente. Lo importante es no desistir y pues no rendirse. Es todo lo que te quería contar, decirte cómo es que de una mala estudiante y de tenerle miedo a la programación, lo convertí en lo que hoy es mi pasión y que realmente amo lo que hago. Así que, pues si te gustó el video, te vuelvo a invitar a darle manita arriba. Y si quieres compartirme algo, pues déjame un comentario y nos vemos en un siguiente videoblog. Espero que te haya gustado. Hasta luego.